Pablo, gracias por atendernos. Acaban de conocerse audios que demuestran que en su momento te denunciaron en base a informaciones falsas, a fake news, a bulos, como le dicen allá a ustedes, pero que además esas fake news fueron producidas por usinas de inteligencia del Estado que actuaron en connivencia con un medio de comunicación privado muy importante. ¿Hasta qué punto crees que ese tipo de episodios muestra los límites de nuestras actuales democracias? Este caso es muy llamativo porque una cosa es que esto se supiera que sucedía, pero otra cosa muy diferente es que millones de ciudadanos hayan podido escuchar a uno de los periodistas más importantes del país, uno de los mejores pagados y de los más relevantes, que además dirige un canal supuestamente de izquierdas, reconocer dos cosas en esas conversaciones. Conversaciones en las que está con dos altos mandos policiales, uno es el jefe de la unidad antiterrorista y el otro, que actualmente está en prisión, es la gran figura de los servicios secretos españoles, está junto a estos dos y está con el presidente de un periódico, La Razón, que es del mismo grupo en el que está este canal progresista, que es el grupo A3 Media, que depende de Planeta. Planeta es una editorial que se conoce en toda Sí. América Latina, además. Si yo digo A3 Media, a lo mejor se entiende menos, pero si digo Planeta, todo el mundo sabe lo que es Planeta. En esa conversación, Antonio García Ferreras reconoce dos cosas que son muy relevantes. La primera, que un mes antes de las elecciones generales, cuando nosotros íbamos encabezando todas las encuestas como primera opción de la izquierda y que eso, digamos, podría determinar que encabezáramos un gobierno en España, él da una noticia falsa, una noticia burda, en la que se me atribuye tener una cuenta en Granadinas donde Nicolás Maduro me habría ingresado $200.000, sabiendo que era falsa. Él dice en la conversación, yo sabía que esto era muy burdo, pero voy con ello. Y pues ya le daré la palabra a Iglesias para que él desmienta lo que quiera. De hecho, él me llamó ese día y yo le dije, Antonio, o sea, tú sabes que esto es mentira, o sea, que esto es absurdo, una cuenta, nombre de mi madre en Granadinas. Pero en esa conversación reconoce que da la noticia a sabiendas de que es falsa. Pero reconoce una cosa más, reconoce que precisamente porque ellos son una televisión progresista, de izquierdas, dirigida a una audiencia progresista, él dice literalmente, cada vez que nosotros les damos una hostia, les duele de cojones. Está explicando un mecanismo muy perverso. Hay una serie de propietarios de derechas que tienen un canal dirigido a una audiencia de izquierdas porque saben que eso es muy eficaz, mucho más eficaz para destrozar a la izquierda. La izquierda puede sentirse de alguna manera muy distante de los canales de la derecha mediática porque ya saben que mienten y manipulan, pero claro, si un canal que ha tratado de distinguirse por su quehacer periodístico, por su deontología, que se presenta a sí mismo como un canal progresista, ese es el que golpea a Podemos y a Pablo Iglesias, tiene mucha más eficacia. Bueno, esto ya no lo estoy teorizando yo, lo está reconociendo Antonio García Ferreras en el propio canal. Ha sido un escándalo en el periodismo sin precedentes en España. ¿Y qué anticuerpos te parece que podría activar una sociedad como la nuestra, que también está cruzada por una grieta tremenda y donde también se ve en muchos casos el accionar combinado de medios, justicia, empresas, embajadas extranjeras, también en función de esa grieta? La prueba de que se ve es que reaccionaron 5 jefes de Estado latinoamericanos. Tengo muchos amigos latinoamericanos que me decían, es prácticamente imposible escuchar a 5 presidentes de izquierdas muy diferentes en América Latina, Alberto Fernández, Andrés Manuel López Obrador, Lucho Arce, Gustavo Petro y Gabriel Boric, poniéndose de acuerdo en el mismo enlace de tuit a la hora de denunciar a García Ferreras y este caso de cloacas y de corrupción periodística en España, y a quienes también se unió el jefe de la oposición en Francia, Jean-Luc Mélenchon. ¿Por qué ocurre esto? Porque hay plena conciencia en la izquierda de que la mayor amenaza política de la izquierda no son tus rivales políticos con los que compites en unas elecciones. Los principales rivales de la izquierda es un poder mediático que renuncia a las mínimas reglas de la deontología periodística para operar una dinámica de cambio del sentido del voto. Es una suerte de golpismo moderno. El golpismo moderno no tiene que ver con militares que dan un golpe de Estado, tiene que ver con una dinámica de lawfare, que en Argentina conocéis muy bien, que en Brasil conocen muy bien, que en Bolivia conocen muy bien, que en España conocemos muy bien,
y con una dinámica de media fair, de una dinámica mediática en el que la derecha mediática e incluso la derecha económica que tiene la propiedad de medios supuestamente progresistas han normalizado la mentira como arma política. ¿Cómo se responde a esto? Pues yo creo que dejando muy claro que el derecho a la información no es un derecho ni de los banqueros, ni de las multinacionales, ni de los fondos buitre. Es un derecho de la ciudadanía y que toca recuperar un planteamiento de democratización de ese derecho. El planteamiento de los 3/3, que es un planteamiento en el marco de la economía de mercado, que dice, bueno, 1/3 de medios privados, evitando lógicamente oligopolios, que haya más competencia, 1/3 de medios públicos y 1/3 de medios comunitarios. ¿Por qué las organizaciones barriales, sindicales, estudiantiles, de mujeres no pueden tener derecho garantizado y con provisión pública para ser también propietarios de medios de comunicación? Bueno, eso En es visto, España, por lo general es visto como un ataque a la prensa independiente, ese tipo de planteamientos. lo que hay que decir es como, no, no, no. Sí, claro que tiene que haber prensa privada, eso sí, sin oligopolios. Y estableciendo límites de... ¿Es democrático que un banco sea propietario de un medio de comunicación? ¿Puede un medio de comunicación que sea propiedad de un banco hablar mal del banco o hablar mal de la multinacional? Y ese debate hay que tenerlo. Lógicamente, los enemigos de la democracia van a decir que no, que la libertad es que solamente los ricos puedan tener televisiones o radios. Bueno, hay que tener ese debate. Porque en realidad cuando hablamos de poder mediático y de correlación mediática de fuerzas, estamos hablando de las cartas que se reparten para el juego político. Lo que estamos viendo en Chile ahora, yo sigo el proceso de Chile muy de cerca, es como, ¿quién es la oposición a la Constitución chilena? ¿Quiénes son los defensores de la Constitución de Pinochet? ¿Quiénes son la oposición al gobierno chileno? ¿Los partidos de la derecha? ¿Qué va? La derecha mediática. Y hablando de la derecha, uno podría pensar, viendo que se fue Boris Johnson del gobierno en Gran Bretaña, que perdió Donald Trump las elecciones cuando intentó ser reelecto, podría pensar que la derecha ya no está en su momento de auge o que ese momento de máximo apogeo ya pasó o está pasando. ¿Vos qué pensás respecto de eso? La mayor imprudencia que podría cometer la izquierda en España y en todo el mundo es menospreciar a lo que representa la ultraderecha. Donald Trump puede ganar las próximas elecciones en Estados Unidos perfectamente. De hecho, ya se ha producido tal transformación en la estructura ideológica en los Estados Unidos que ya nadie en el Partido Republicano sueña con imaginar liderazgos republicanos como los del pasado. En el caso de Brasil, yo creo que no hay que descartar que Bolsonaro y los poderes asociados a Bolsonaro intenten un golpe de Estado por diferentes vías y que les pueda funcionar. Y la izquierda nunca se puede relajar por ganar unas elecciones. Ganar unas elecciones no tiene nada que ver con transformar el poder. Ganar unas elecciones te da una serie de recursos administrativos, pero una vez que se ganan las elecciones, el poder se empieza a hacer visible. Esto lo hemos visto clarísimamente en España. Lo que nos han hecho a nosotros tiene que ver precisamente con que Podemos, mucho más debilitado, pudo llegar al gobierno y pudo cambiar cosas. En España es una posibilidad real que el próximo Consejo de Ministros sea un Consejo de Ministros en el que haya ministros del Partido Popular y ministros del partido de ultraderecha. Y ojo, la ultraderecha en España no es un fenómeno outsider, es un fenómeno que se alimenta de buena parte de los cuadros del Estado. Vox es un partido en el que hay muchos altos mandos de la policía, en el que hay jueces, en el que hay militares, en el que hay altos funcionarios de la administración. Vox es un partido que es una escisión del PP. Vox es un partido que se identifica con el propio Estado. No es una suerte de ultraderecha que surge de las contradicciones sociales. Es una derecha que surge de los poderes establecidos. Entonces creo que es fundamental que la izquierda entienda en todas partes que si no se reequilibra la correlación mediática de fuerzas, es enormemente posible cavar trincheras sociales que permitan constitucionalizar en lo material los avances, que es algo que el adversario ha sabido hacer perfectamente. Cuando uno ve las transformaciones en la estructura social que ha operado el neoliberalismo y cómo eso prácticamente ata las manos a cualquier gobierno progresista que llegue al gobierno de un país, creo que eso nos debe hacer entender que esas transformaciones que no se pueden producir en un año, en 2 ni en 4, se tienen que articular también en una avanzada en las trincheras ideológicas para crear las condiciones de posibilidad de un proceso de transformación. La política no es solamente diseñar estrategias para una confrontación electoral en una campaña.
Hace poco dijiste que no había que tener vergüenza de ser de izquierda, que la derecha actúa mucho más desembosadamente en esto de expresar sus ideas, pero además traducirlas a medidas concretas y correr el marco de lo posible. Eh, ¿qué te parece que se puede aplicar de ese consejo a la realidad argentina actual y en general quiénes son los que tienen vergüenza? Esto lo explica muy bien Mano Levin cuando dice que la política no va de acercarse al centro, que es lo que algunos politólogos han logrado introducir en la cabeza incluso de algunos dirigentes de izquierdas. La política va de desplazar el eje. ¿Qué quiere decir desplazar el eje? Asumir que aún hay una batalla ideológica. Lo concreto en un ejemplo. Si una formación política de izquierdas, con responsabilidades de gobierno que aspira a tenerlas, asume hacer una serie de políticas socialdemócratas o políticas neokeynesianas y plantea, por ejemplo, pues que hay que limitar los beneficios de las compañías eléctricas para bajar la factura, si la respuesta que se encuentra es ustedes lo que están pretendiendo hacer es amordazar la libertad de empresa con estos impuestos, la respuesta no puede ser ceder, la respuesta puede ser, sí, que no le valgo entonces como moderado socialdemócrata, pues entonces voy a defender la nacionalización de su empresa. No solamente como una amenaza de decisión administrativa, sino como debate ideológico. Si usted responde a una propuesta que yo estoy haciendo, que es sensata, que es plantearle a usted que hagamos un pacto, y usted me responde con proteína ideológica, acusándome de comunista simplemente por querer asegurar que hay justicia fiscal, pues entonces, si usted no está dispuesto a negociar, no me deja usted más remedio que plantear abiertamente la nacionalización o incluso la expropiación de su empresa. No solamente como medida de política pública, como debate ideológico que tiene que tener la gente. Si usted no está dispuesto a negociar, si usted responde con agresividad y con demagogia, pues entonces planteemos un debate social sobre si las empresas estratégicas tienen que ser de propiedad pública o tienen que ser de propiedad privada. Y tengamos ese debate y esa batalla ideológica, porque si no, al final, la derecha te coloca en una esquinita en la que poco menos que tienes que discutir en sus términos. Y eso es enormemente torpe. La izquierda que piensa que moderándose o caminando hacia el centro puede lograr niveles de apoyo social más amplios, no entiende que la pelea siempre es por desplazar el eje, no por acercarse al centro. Hay una corriente de pensamiento muy difundida, porque además se está instalando mucho y consiguiendo afianzar mucho esta idea, que dice que los gobiernos progresistas de esta nueva ola de gobiernos latinoamericanos vienen siempre designando ministros de economía ortodoxos que entiendan las restricciones presupuestarias y los límites del déficit fiscal. Se cita, por ejemplo, el caso de Gabriel Boric en Chile, de Gustavo Petro en Colombia, también algunas experiencias previas. ¿Vos qué pensás de esto y hasta qué punto puede representar también un límite en las potencias transformadoras de estos proyectos, introyectar una discusión o un concepto como este? Es un reconocimiento explícito de algunas victorias ideológicas del adversario. Eso no quiere decir que los ministros que estos presidentes pongan al frente no vayan a hacer su trabajo correctamente, pero el hecho de que haya que transmitir una determinada imagen cuando hablamos de la gestión económica implica que el adversario ha logrado una serie de victorias. Ojo, yo creo que un gobierno, en el marco de la economía de mercado y en el marco de nuestros sistemas demoliberales, no puede hacer la guerra simultáneamente a toda la clase empresarial. Tiene que encontrar aliados también en sectores de la clase empresarial para la modernización del país y tiene que apoyar y apostar por unos sectores económicos frente a otros, porque en el marco de la economía de mercado las empresas son necesarias. La clave es definir qué modelo empresarial, cómo se hace eso compatible con la redistribución. Pero a partir de ahí es fundamental avanzar trincheras en lo ideológico, renormalizar cosas que eran razonables hace algunos años. Estoy leyendo mucho sobre Chile últimamente y llama la atención cómo sectores amplísimos de la democracia cristiana chilena apostaban abiertamente por la nacionalización del cobre. Abiertamente. En las últimas décadas se ha desplazado tanto el eje que hablar de algo que podían asumir hasta no hace tanto tiempo las derechas, como las nacionalizaciones o el control público de sectores estratégicos, parece que se ha convertido como una suerte de metáfora del comunismo. Y es como, pero qué tontería.
O sea, si en Francia, que no han sido comunistas nunca, tienen muchísimas empresas públicas, han nacionalizado empresas, en mi país fue un gobierno del Partido Popular el que nacionalizó Caja Madrid. ¿Qué es lo que quiere decir que determinados términos hagan saltar ciertas alarmas e impliquen que la derecha mediática reaccione con esa agresividad? Una serie de avances en la estructura ideológica por parte de los aparatos intelectuales y mediáticos del neoliberalismo. Bueno, hay que dar la batalla ahí. Es fundamental darla y es fundamental normalizar, bueno, pues que la economía, para ser eficaz, tiene que contener dentro de sus cifras los intereses de la mayor parte de la sociedad. Hay una discusión que se está dando por estos días en Argentina que tiene que ver con el ingreso universal, la renta básica, el salario universal, como sea que se lo llame. Se está discutiendo a instancias de los movimientos sociales que acá en Argentina son muy poderosos en función de que representan a los excluidos del sistema en estas últimas décadas. ¿Qué te parece pueden llegar a alumbrar esos movimientos sociales en la crisis actual, y hasta qué punto son viables proyectos como este, el de un salario básico universal? Los movimientos sociales son una condición de posibilidad de la transformación social y de la tensión ideológica dentro de la sociedad. Cuando yo estaba en el gobierno, insistía mucho en que si los movimientos sociales se calmaban como consecuencia de que hubiera gente más o menos cercana a ellos en el gobierno, no íbamos a tener la fuerza suficiente para impulsar determinados cambios. Un gobierno está sometido permanentemente a presiones y las presiones empresariales sobre los gobiernos están muy bien organizadas y dirigidas políticamente. Las grandes empresas tienen incluso profesionales pagados que se dedican a la tarea de lobista y a la tarea de presión por tierra, mar y aire con respecto a los agentes administrativos que regulan y que tienen una serie de competencias determinantes para esos sectores. Los movimientos sociales tienen que presionar también. Y tienen que presionar movilizándose, haciendo el trabajo ideológico a nivel social y entendiendo que su rol es diferente al rol de gobierno. Yo creo en la autonomía de los movimientos sociales, en la autonomía a la hora de plantear que su rol de trabajo en la sociedad no es un espejo de lo que puedan hacer los representantes políticos que más les puedan gustar o que más les puedan convencer en un gobierno. Igual que el trabajo que hacemos los que ahora estamos en el ámbito mediático no es el equivalente al que hacen los portavoces de una formación política. Sin movilización social, una sociedad se puede ver en manos de los sectores más conservadores, que además también se movilizan y también tienen sectores sociales que se organizan en la movilización. Respecto a la primera cuestión que planteabas, la cuestión de las rentas básicas, de los ingresos mínimos, que tienen diferentes formulaciones y diferentes filosofías, yo creo que eso es un avance de clase muy importante, que se pueda asegurar que todas las personas que viven en un país, por el hecho de ser personas, tienen garantizados unos mínimos que le permitan vivir en condiciones de mínima dignidad. Yo creo que eso es un avance más que notable. Habitaste vos, Pablo, una coalición entre dos partidos que habían tenido antes una discusión, una historia de disputa muy fuerte. Así que quiero preguntarte cómo ves la convivencia dentro del esquema del Frente de Todos, del esquema oficial argentino, y dado que también conoces a los personajes, conoces a Cristina, conoces a Alberto, si tienes algún consejo para mejorar esa convivencia que, bueno, a partir de sus diferencias, tiene paralizado al gobierno en una situación muy angustiante. Es fácil ver estas cosas desde fuera y es fácil recetar desde fuera, bueno, pues entiéndanse, cuando lleguen los malos no van a distinguir a la hora de poner en el pelotón de fusilamiento a unos y a otros, pero digamos que estas apelaciones que pueden sonar muy sensatas normalmente ignoran la complejidad y la dificultad de los procesos. A mí me faltan muchos elementos de análisis para entender las contradicciones que se pueden dar en un movimiento y creo que tengo la experiencia suficiente como para saber que esas contradicciones siempre se van a dar y que la clave es saber gestionarlas de la manera más sensata posible y que rara vez un actor externo puede dar un consejo que sirva para algo. Yo creo que los dirigentes políticos
argentinos son perfectamente conscientes de la situación en la que están y que es una situación difícil, y ojalá sean capaces de vehicular esas contradicciones internas de la manera más sensata posible, pensando en los intereses generales del país. Pero no soy yo quien para dar lecciones ni consejos. Te hablaba de la parálisis que generó esto, porque, bueno, es una situación difícil la que atraviesa el gobierno actual. Hay una corrida cambiaria, una corrida financiera en curso, el riesgo de que eso se convierta también en una corrida bancaria, y en general una situación económica muy tensa en todos los mercados, ya teñidos obviamente porque no se sabe cuánto vale el dólar. ¿Se puede remontar esto en un contexto como el actual de guerra y de brote inflacionario en todo el planeta? O sea, probablemente uno de los países en el que mejor conocen la inflación del mundo es en Argentina. Y no sé si tendría mucho sentido que un español reflexionara sobre lo que implica afrontar la inflación en una economía. Pero hay una regla básica que cualquier economista entiende, y es que en la medida en que la inflación no depende solamente de las políticas que lleve a cabo el gobierno concreto de ese país, muchas veces la clave es dirigirla hacia un lugar o a otro. Es decir, si los que tienen que asumir buena parte del coste de la inflación son los sectores populares, o si por el contrario son los sectores privilegiados los que por la vía fiscal y por la vía de los límites a los dividendos son los que tienen, digamos, que contener el impacto de la inflación, que a mi juicio es lo razonable en la medida en que tienen un colchón mucho más amplio. Digamos, ¿qué chaleco antibalas tienen los trabajadores argentinos para resistir la inflación? Pues enormemente delgado. Sin embargo, las grandes fortunas, aquellos que viven de las rentas del capital, los que disfrutan de dividendos, los que tienen una serie de propiedades, tienen un chaleco antibalas mucho más ancho, y yo creo que por lo tanto cabe pedirles un esfuerzo patriótico mayor. O sea, el patriotismo se mide en el compromiso fiscal, no en quién lleva la bandera más grande. Pablo, muchísimas gracias, loco. Fue un placer y espero que se repita acá en Buenos Aires cuando te vengas de visita. Pues me encantará y ojalá nos podamos ver pronto. Un abrazo fuerte, amigo. Gracias. Chao.